Hola amigos y amigas de Diario Regionalista, estamos en un nuevo capítulo de Agenda Norte, un espacio dedicado a territorio, innovación, minería, pero hoy con un especial énfasis porque estamos con la promoción de la educación cívica para que usted conozca a candidatos, a candidatas y especialmente las propuestas de estos candidatos. Estamos a pocos días de las elecciones presidenciales y también parlamentarias. En nuestra región de Antofagasta se eligen diputados y diputadas. Y en esta oportunidad nos acompaña Marcela Hernando, candidata a diputada por el Partido Radical, con una vasta experiencia también en la región en distintos cargos y responsabilidades. Marcela, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Un gusto estar contigo. Hacía tiempo que no te veía. Sí, hace tiempo que Así no nos que veíamos. sí. Sí, porque yo me lo llevo encerrada en mi cuchitril trabajando y tú me imagino que es lo mismo. Publicando ahí, pero también saliendo a terreno, Sí. pero no nos habíamos visto hace rato. No, hace rato. ¿Cómo está? ¿Cómo están estos últimos días de campaña? Queda poquito ya. Bien, he estado, esta ha sido una campaña que me la he tomado así como con andina, como dice. ¿Relajada? Sí, mucho más tranquila, sin sin que se vaya la vida en esto. Ya no estamos para esos trotes ni para angustiarse demasiado y porque además venía saliendo de una campaña del año pasado nomás, Eso así le iba a que preguntar, sí, o sea, hace poquito estuvo en la campaña de candidata a sí, gobernadora. sí, Entonces, una campaña sobre otra igual debe ser agotante, ¿no? sí. Y la primera fue bien agotante, entonces en esta me la he tomado con más tranquilidad. Conversemos un poquito de las propuestas, de lo que está planteando en su candidatura a diputado. Creo que uno de los temas más importantes que la comunidad, me imagino que también se lo comenta en terreno, es el tema de la seguridad. Sí. Usted ha dicho que el crimen organizado se instala donde el Estado se retira. ¿Qué significa entonces para usted tener un Estado presente, especialmente aquí en la región de Antofagasta, donde tenemos problemas también de vivienda, el tema de la migración, la seguridad, temas que se cruzan en muchos aspectos? Que no podemos dejar ni un aspecto descuidado, porque tú te descuidas en uno de esos aspectos que tú nombraste y por ahí entran. Si te descuidas en la educación, si te descuidas en lo que es la construcción de ciudad, urbanismo, si te descuidas en frontera, donde tú dejes un espacio, y en vivienda también lo hemos visto, como ocurrió aquí esa invasión de los cerros y esta favelización de la que yo vengo hablando como desde el año 2014, cuando empezó, y de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Entonces, si el Estado no hace presencia en esos lugares y pone todo a disposición de la ciudadanía y sus necesidades, estamos abriendo flancos para que los grupos organizados, como son los grupos que hoy día están trabajando en nuestra región, se instalen y se instalen mal, digamos. ¿Y cómo lo hacemos en lo concreto? ¿Qué medidas tomaría usted o qué iniciativas impulsaría para abordar estos aspectos? Ah, Porque muchas veces se escuchan algunos discursos de algunos candidatos presidenciales principalmente de cómo achicar el Estado, cómo recortar fondos. Y si usted está planteando que hay que fortalecer el Estado, no creo que achicándolo, ¿no? no, yo no creo que sea bueno achicarlo. Probablemente tenga que ser mucho más eficiente, que se puede ser mucho más eficiente, pero no sé si achicarlo es la solución, porque por el lado de que los privados sean los que decidan y ser un Estado subsidiario, la cosa no ha resultado. Y no ha resultado en ninguna parte. Entonces hay algunos espacios, algunas áreas donde es vital que el Estado esté, como es vivienda, educación, seguridad, etcétera. Y tú me preguntabas cuáles eran los temas urgentes. Bueno, todo el mundo habla de seguridad hoy día, eh, pero hay temas urgentes y hay temas importantes. Y no necesariamente están disociados unos de otros, tienen mucha relación unos con otros. Cuando tú hablas de educación, por ejemplo, que hoy día no parece ser una de las primeras prioridades, hace rato que dejó de estar en los primeros lugares. Sin embargo, nos damos cuenta de que hoy día quienes están siendo soldados de estas verdaderas mafias, de estas maras, son jóvenes y la deserción escolar ha aumentado mucho. Tenemos una calidad de educación que ha ido empeorando.
con esto del no traspaso a los SLEP o de la postergación a los SLEP, todavía están ahí en tierra de nadie los establecimientos. ¿Qué le parece esa decisión de postergar el traspaso acá en Antofagasta? Mira, a mí me parece que es bueno que en alguna medida sea el Estado, como lo estoy diciendo, como Ministerio de Educación el que tome el control a través de de estos organismos que son regionales y que no son dependientes de una autoridad política electa políticamente, porque se politiza mucho la educación. Entonces entiendo cuál es el fin final, digamos, el objetivo de haber hecho esta descentralización, o centralización en el sentido de que ya no van a existir más las corporaciones. El problema es que como se viene hablando hace tanto tiempo de esto, hay muchos alcaldes que se desentendieron de la educación. Dejaron de invertir en aquello y estaban esperando solamente traspasar esto y deshacerse del cacho, que significa para algunos alcaldes el estar a cargo de la educación. El problema es que al postergarlo, saben que hay un periodo de latencia, ahora un año más, pero yo no sé si eso va a hacer que los alcaldes, aquellos que querían deshacerse rápido, digan, oye, no podemos seguir esperando, voy a invertir este año. Y los jóvenes y los niños están esperando. Y la educación está en malas condiciones. Entonces, esa es la preocupación que yo tengo. Donde estén funcionando los SLEP, donde estén funcionando las corporaciones, lo importante es que los alcaldes estén preocupados de los niños y de los jóvenes. ¿Cuándo fue la última vez que se construyó un establecimiento acá público? ¿En su mandato como alcaldesa? Sí, los últimos 2 liceos se construyeron en esa época. Y no es porque haya menos niños ahora. Eso le iba a decir porque tenemos también un aumento de la matrícula porque también hay estudiantes migrantes y eso ha generado también un fenómeno que lleva muchas veces a la falta de matrícula. Hay un tema ahí. ¿Cómo lo abordaría usted? Son varias cosas que han significado que ha aumentado la demanda de jóvenes y de niños que necesitan educación. Por una parte, la población migrante. Por otro lado, el crecimiento de la población en términos generales y habituales. Pero por otro lado vino la pandemia que hizo mucho daño económicamente y recuerda tú que en ese tiempo muchas instituciones educacionales se transformaron y ya no eran más privadas ni subvencionadas y pasaron a ser parte de los organismos estatales. Muchos niños migraron porque sus papás ya no pudieron pagar más el colegio y pasaron de lo privado a lo público. Entonces, hoy día el sistema de educación pública tiene mucha más población que la que tenía hace 10 años de todas maneras. Y sin embargo, no hemos construido ni una sala de clases. Entonces, yo diría que es urgente y eso a mí me parece que hay muchas responsabilidades allí de diferente tipo. Porque por un lado está el municipio, pero también está el Ministerio de Educación. Está el Ministerio de Educación y también está, o sea, una región que planifica que a 10 años va a tener desarrollo en, no sé, astronomía, que va a tener desarrollo en energías limpias, que va a tener desarrollo en puertos. ¿Qué estás haciendo hoy día para formar a esos técnicos o a esos expertos en desarrollo portuario? ¿Qué estás haciendo para formar a la gente que vas a necesitar cuando eso esté materializado? Y eso Tienen pasa, que ir juntos. y eso pasa por una estrategia más regional y ahí el gobierno regional también tiene un rol importante, ¿no? Todos tienen un rol, todos tienen un rol, todos tenemos un rol. Y también los legisladores, porque si bien es cierto, los diputados no pueden incidir directamente, sino que a través del Ejecutivo, lo hacen a través de sus tareas habituales, normales, la fiscalización de que las cosas se hagan, pero también a la elaboración de políticas públicas. Y la elaboración de políticas públicas y leyes es la tarea de los legisladores. ¿Cómo podemos recuperar la confianza en la salud pública? Muchas veces los ciudadanos sienten que enfermarse también es endeudarse. Usted es doctora, ha tenido experiencia también en el servicio público en el área de salud y además legisló en estos temas también. Sí. Yo diría que es un problema multifactorial. Yo no le creo a ningún discurso que diga yo tengo la solución o lo vamos a solucionar en 3 meses o en 6 meses o comprometerse de esa manera.
porque son muchas las cosas que nos están faltando. Por una parte, y hablábamos de educación recién, perdón que vuelva siempre a la educación, pero también aquí incide, y estoy pensando en la se van educación tocando los superior. temas. Y sí, voy a la educación superior. Nosotros no estamos formando los médicos y los especialistas que necesitamos. Y no solo los médicos, sino que también los otros profesionales del área de la salud. Entonces, suponte tú, cuando en Santiago al ministerio se le ocurre que nos va a mandar, no sé, cualquier cosa, pero digamos un especialista en la punta de la nariz, por no decir otra cosa. Y nosotros estamos necesitando urgenciólogos, o estamos necesitando oncólogos o especialistas en cáncer, deberíamos tener algo que decir. Y resulta que hoy día, en el fondo, si tú miras la cantidad de médicos que se distribuyen a lo largo del país, a nosotros nos llegan del orden de 2 a 3 recién formados cada año. Y no necesariamente en las especialidades que más necesitamos. Tenemos una inversión enorme, es la mayor inversión en temas de oncología desde Lima a Santiago. Y sin embargo, tenemos 2 oncólogos médicos. O sea, ¿cómo es ¿Qué sacamos posible? con tener la mejor tecnología, la mejor infraestructura si no tenemos a los especialistas? Y cuando tú miras los planes, hay muchos planes de inversión de construir otros centros oncológicos en otras regiones. La cuarta región está trabajando firme en eso. Iquique está trabajando firme en eso. Y bueno, ¿y de dónde van a sacar médicos? ¿Nos los van a quitar a nosotros, a los 2 que tenemos? Entonces, la verdad es que yo siento que hay un atraso enorme. O sea, por una parte, tú me decías, ¿cómo recuperaría la confianza? Por una parte, tenemos que formar más especialistas, tenemos que traer más especialistas y que esos especialistas tengan que ver con las patologías que nosotros tenemos, las de nuestra región, las más típicas de acá. Y por otro lado, también, si bien en infraestructura nosotros no tenemos tanto que quejarnos, si hay falta de infraestructura a nivel primario, porque hospitales se han construido. Antes teníamos 700 camas en un hospital y ahora tenemos alrededor de la mitad. ¿Sí? En vez de aumentar camas hemos disminuido, también porque el ministerio y las políticas públicas apuntan a un sistema en el cual la gente está menos tiempo en el hospital. Una salud más preventiva. Más preventiva y más rápida. La cirugía del día, en el que tú te hospitalizas en la noche y al día siguiente te Algo operan ambulatorio. y te vas a la casa, y ese tipo de cosas. Pero no todo funciona de esa manera y estamos viendo que nuestra demanda es muchísimo mayor. Por las mismas razones que teníamos más demanda en educación, porque tenemos una población que ha crecido y las demandas en términos de urgencia, cuando tú miras las estadísticas hoy día de lo que más fallecen las personas, aparte del cáncer, aparte de las cardiovasculares, de los ataques cerebrovasculares, tenemos un problema serio con las urgencias, con los traumatismos. O sea, de repente tenemos 70 personas con urgencias traumatológicas en un día, que te ocupan 70 camas. Wow, sí. Y esas 70 camas con fracturas no te dejan entrar al que llega con un infarto o con otro tipo de cosas. O sea, es un suma y sigue. Entonces, yo siento que necesitamos ir fortaleciendo la red. Si bien hoy día tenemos buen equipamiento, tenemos buena infraestructura, nos faltan manos. Y también falta eficiencia, porque por miles de razones, yo creo que si todo el mundo cumpliera bien su horario, hiciera bien su trabajo, no tomara licencias innecesarias, también las cosas funcionarían mejor. Y hablando de eficiencia, ¿cree que el centralismo sigue siendo el mayor obstáculo para el desarrollo de nuestra región? ¿O también el problema está en la gestión regional, en cómo manejamos los recursos, cómo se administran desde aquí en la región en distintas entidades e instituciones? Hoy día tenemos como 4 veces más del dinero que teníamos hace algunos años y yo no observo que las regiones y los municipios estén siendo capaces de ejecutar esos presupuestos. Y eso me preocupa. Entonces, si bien es cierto, el centralismo es un problema serio, también es un problema serio el que las capacidades regionales
no están siendo capaces de hacer florecer aquellos recursos. Donde hay dinero, cuando tú pones un poco de dinero, ese crece y se multiplica. Entonces, hoy día que tenemos más recursos, cuesta entender que nuestras calles estén sucias, que no tengamos una doble carretera hacia Iquique y hacia Atacama, que no tengamos dobles carreteras por la costa. Entonces, yo siento que hay mucho todavía por hacer. Y ahí también considerando que han llegado recursos del litio, Y del del royalty. royalty, que también le tocó a usted como ministra hace poco estar en ese proceso, que significó una inyección de recursos importantes para distintas regiones y particularmente la nuestra. Fíjate que para todos aquellos que dicen que de repente los parlamentarios no sirven mucho, la negociación con los parlamentarios fue lo que significó la creación de una quinta patita del royalty. No, por ejemplo, nosotros estábamos con un proyecto que aprovechamos un envase, digamos, un coche, que era un proyecto que venía tramitándose por los parlamentarios en la Cámara y que ya estaba a pasar al Senado. Entonces tenía todo el primer trámite hecho. Entonces, entre Hacienda y Minería, lo que se hizo fue reemplazar ese proyecto. Se usó la cáscara, el nombre, y se hizo un mensaje sustitutivo. Entonces, tramitamos ese proyecto. Minería se encargó de moligerar un poco unas cifras que estaban muy sobredimensionadas o pasadas 3 pueblos, 4 pueblos que eran de Hacienda. Y fuimos arreglando esa ley, pero también en el camino fuimos capaces de invitar a que los alcaldes se incorporaran a la discusión. Y en ese diálogo fuimos negociando el royalty para que todos lo apoyaran. ¿Por qué no teníamos ley de royalty? Habíamos tenido muchos intentos de leyes de royalty, 6, 7, pero el problema era que este es un país agrícola. Y la mayoría de las regiones son agrícolas y la mayoría de los parlamentarios son de otras regiones no mineras. Entonces, cuando había que votar, las otras regiones no votaban a favor, porque eran proyectos que solo beneficiaban a las regiones mineras. Este benefició a todas las regiones, ¿ya? Y tenía 4 líneas eje, digamos. Dineros que le llegaban a los municipios por 2 vías, dineros que le llegaban a los gobiernos regionales por 2 vías, y la quinta surgió ahí, en la negociación, el último día cuando había que votar. Y surgió en la discusión con los diputados que querían votar que no, y que no querían porque querían algo más para el norte. Y sacaron un fondo, que es un fondo especial, es un fondo de inversión, de mega inversiones, y que solo es desde Arica hasta Coquimbo, para esas regiones solamente. Y esos recursos ahí están. Y eso es para construir carreteras, hacer proyectos entre regiones. Podría hacerse mucho con eso. Usted impulsó cuando fue parlamentaria la ley de control de armas y la ley de protección de la salud mental. Sí. Iniciativas muy importantes. ¿Qué leyes considera prioritarias para esta nueva etapa que viene en el caso de ser electa diputada? Bueno, todo lo que apunte a los temas de vivienda, porque yo creo que hoy día ese es el tema prioritario, el sentirse seguro dentro de las casas, es una de las cosas que la ciudadanía más transmite. Pero cuando hablas de vivienda, tú hablas, porque es el servicio de vivienda y urbanismo, es el que construye ciudad. Y la ciudad la construimos entre todos, entre alcaldes, entre ministros de vivienda, entre autoridades regionales, entre todos. Y ¿cuál es la ciudad que queremos? Y esa ciudad que queremos requiere nuevas políticas y nuevas leyes, otras reglas del juego en la forma de construir.
hay iniciativas que yo no entiendo por qué no se han llevado a cabo finalmente. Por ejemplo, algunas propuestas de ley que nosotros teníamos y que queremos seguir impulsando o retomarlas, y que es que todas las viviendas que se construyan en Chile, hechas por el Ministerio de Vivienda, tengan autonomía energética con energías renovables no convencionales. Que venga eso incluido. Incluido, no tendríamos los problemas que estamos teniendo hoy día con la energía. Es ese tipo de cosas, la reutilización de aguas grises en ciudades desérticas como son las de esta región, y donde el agua tiene un valor que no es un valor económico solamente, sino que es un valor también ancestral, tiene mucho significado. Entonces, yo creo que hay mucho que legislar hoy día en la parte de vivienda, pero también en educación, por lo que te decía, y en la protección de los derechos de las personas. Yo tengo un proyecto de ley que quedó ahí en la Comisión de Vivienda y no se siguió tramitando porque yo creo que porque los bancos y los intereses económicos tienen mucha fuerza y que tenía que ver con que los bancos no pudieran rematarte la vivienda cuando tú tuvieras pagado más del 70% de tu crédito hipotecario. ¿Piensa retomar esa iniciativa? Sí, absolutamente. Yo creo que eso es necesario. A pesar de que puede tocar intereses. Es que nunca me importó eso y yo creo que hoy día tenemos una ciudadanía que está como mucho más alerta para darse cuenta de cuáles son los intereses que de repente mueven a una votación en un sentido o en otro. Y por lo tanto yo espero, y para eso también es importante por quién vota la gente. O sea, hay que votar por personas que vayan a proteger los derechos de las personas o que vayan a legislar en beneficio de la ciudadanía, del bien común, no de grupos ¿Y usted de cree interés. que los parlamentarios que actualmente representan a la región de Antofagasta en general han defendido los derechos de las personas? Algunos sí. Yo no podría decir que todos, pero algunos sí. Ahora, yo diría que está bien desfigurado de repente el rol de lo que hace un parlamentario, pero yo creo que eso también pasa por educación. Educación cívica, ¿no? Sí, Conocer por el rol educación. que es ¿Qué le legislar, podemos pedir? fiscalizar y representar. Exactamente. ¿Qué le podemos pedir a un diputado? ¿Qué le podemos pedir a un alcalde? Y etcétera. ¿Qué le parece lo que ocurrió con el sobrecobro de los consumos eléctricos que ha estado en el debate en estas últimas semanas? Espantoso. Eh, a mí me molesta mucho la tecnocracia inútil, porque uno entiende que las cosas tienen que hacerse técnicamente, pero no por eso no puedan ser eh, efectivas, eficientes, sencillas. Entonces, siempre es una complicación la forma en la que se calculan las cosas, los famosos algoritmos. Entonces, ¿cómo calculan el precio de la energía? El que la energía esté dividida. Una es la transmisión, otra es la producción. Todo eso hace que sea tremendamente engorroso y que finalmente termine perjudicando al usuario, que parte por no entender qué es lo que le están cobrando. O sea, si pones, estamos hablando de energía, pero si pones de ejemplo el agua, una vez que tú abres el grifo, te lavas las manos, el agua que cae por la cañería es tuya, no es tuya. No. Y eso que la pagaste. Tú pagaste por esa agua cuando pasó por ahí. Entonces, ese tipo de cosas yo siento que pasa absolutamente desapercibido y se presta para mucho abuso. Entonces, en ese contexto de lo de la energía, me parece que fue mucho más escandaloso el no habernos enterado de que hacía un año que tenían la información de que nos estaban cobrando más y siguieron haciéndolo durante un año porque el ministerio no hizo nada. Y ahí es curioso eso porque el ministerio sabía, parece que algunas empresas también sabían, como que todo el mundo sabía, pero nos enteramos, los usuarios, los que pagamos la boletita, Sí. nos enteramos al último. Bueno, suele pasar, ¿no? Pero independientemente de que eso suela pasar y que nos haga reír, es un año o sea, un año difícil, donde todo estuvo más caro.
donde cada vez tenemos más inflación y más desempleo, y sin embargo las personas tienen que seguir haciendo ese esfuerzo por pagar la luz porque si no te la cortan. Finalmente, Marcela, ¿qué mensaje le entregaría a la gente que está decepcionada o desafectada, no de un sector político en particular, de la política en general? Hoy día el voto es obligatorio, hay mucha gente que va obligada a votar, Sí, literalmente, porque tiene que hacerlo, sí. porque no hay una motivación real, porque siente que las cosas no cambian, que hay desigualdad, que todo sigue igual. ¿Qué le diría a esas personas en particular? Una de las cosas eh, que a mí me impulsa a estar en política todavía a estas alturas es que tú no logras cambiar las cosas si no te involucras en ellas. Y es muy fácil criticar desde fuera. Entonces, si tú realmente quieres cambiar algo, tienes que comprometerte en aquello. Y eso es lo que ofrezco, digamos, por eso estoy de candidata a diputada, ofreciendo una experiencia y además una trayectoria de transparencia, de limpieza, de manos limpias. Y en ese sentido, no me voy a cansar de luchar mientras tenga fuerza, porque quiero mi país, porque quiero y porque no sé si es porque quiero tanto a mi país como que quiero a la gente. A mí me preocupa mucho cuando la gente lo pasa mal. Y cuando los niños y los adultos mayores lo pasan mal, a mí me duele. Entonces, yo creo que sería fácil quedarse en la casa o criticar o decir, no, no quiero ir a votar, son todos iguales. La verdad es que tenemos que sacar nuestro país adelante por esos niños, por esos adultos mayores y por la gente. ¿Cómo la van a encontrar en el voto? ¿Cuál es la letra, el número, la lista para quienes están viendo? Estoy en la lista C y estoy en el cuarto lugar y mi número es el 60, así es que C60. También la pueden encontrar en las redes sociales ahora si quieren revisar informaciones Sí, suyas. sí, hay harto en redes sociales ahí y todo el mundo me ayuda replicando, así que sí, ahí me encuentran. Muchas gracias, Marcela, por concedernos esta entrevista. Muchas gracias a ti. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Agenda Norte y nos estamos encontrando en una próxima oportunidad. Muchas gracias.